Vamos a sacar de aquí de verdad el feliz año, a los Reyes Magos y todo eso. Pastor, pero a mí no me pueden sacar, yo soy rey. ¿Verdad, hermana? Bueno. Oye, aleluya. Bueno, está bien. La aceptamos por el apellido, pero eso de los Reyes Magos y todo ese poco de mentiras, pues hay que dejarlas afuera, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para estudiar las escrituras. Me complace pues poderles ver y poder intentar estudiar las escrituras. Les decía que de tantos principios no sé por dónde empezar. Está un poquito de verdad complicado el saber por dónde vamos a empezar el estudio hoy. Quisiera invitarles a ir a Bereshit, a Génesis capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 17. Aquí escogí una cita y bueno, ya por ejemplo este sería un buen inicio. Capítulo 2, versos 15 hasta el 17. Ven, por favor, quisiera ayudarme con la lectura. Cuando Elohim, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comes del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Amén, amén. Gracias, hermana Xiomara. Vamos a estudiar hoy en la Torá. Ustedes saben que queremos desarrollar una serie de estudios, como inaugurar una nueva etapa en la metodología de estudio, y entonces que sea como un diálogo más contemporáneo desde la escritura con el tiempo en el que a nosotros nos toca vivir. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, ¿verdad que sí? Somos en cierto modo hijos de este tiempo. El tiempo nos va haciendo, nos va configurando. Entonces me gustaría que nosotros podamos leer, que podamos estudiar la escritura considerando esa realidad, considerando que el tiempo pues nos va configurando. Ahora, ¿dónde está el reto que nosotros tenemos? Nosotros estamos leyendo la escritura en el siglo XXI, pero ¿de cuándo es la escritura? ¿Cuánto tiempo tiene en uso la escritura? Un aproximado que me den ustedes. Desde el tiempo de la experiencia de fe que tenemos nosotros. ¿De cuándo la escritura? No es de cuándo somos nosotros, sino la escritura como texto. Vamos hoy a tratar de repensar la fe. Y ese pudiera ser un título para la clase de hoy. Repensar la fe, repensar nuestra fe, repensarla. No simplemente pensarla, sino volverla a pensar. ¿Se entiende la idea? No simplemente pensar la fe, sino volverla a pensar. Ese sería más o menos el título, pues tal vez sea como más adecuado a lo que quisiera ir planteando. Entonces formulamos una pregunta: ¿quién quisiera opinar? ¿Desde cuándo aproximadamente la escritura? 3.000, 4.000 años. Ok, la hermana nos da dos números, 3.000 y 4.000. Entre 3.000 y 4.000. ¿Quién la acompaña? ¿O quién disiente? ¿Quién puede decir algo? Bueno, la acompaño, pero óigame, no se me tire aventura. Si va a responder, primero piense, no es que voy a hablar por hablar, porque mi voz se oiga, no. Si uno no sabe qué va a decir, mejor no decir mucho.
es mejor, óigame lo que le voy a decir, es mejor no decir, pero no quedarse callado. ¿Cómo no digo y al mismo tiempo no me quedo callado preguntando? Ya es otra cosa. Porque entonces estás participando, no para decir, sino para preguntar, para que otro sepa dónde te encuentras y el interés que tienes en avanzar. Eso es muy diferente. No sé si me estoy explicando. Entonces no sería, eso sí, voy a preguntar, pero también dentro del tema, amados, tengamos un juicio temático, que nosotros podamos tener juicio temático. Entonces, ok, entre 3.000 y 4.000 años, ¿quién acompaña más o menos a la hermana con conciencia? Con conciencia. Hablamos de toda la recopilación. Toda la escritura. Toda la escritura. Lo que consideramos nosotros como escritura. Bueno, podríamos, yo por lo menos la acompaño en lo que sería más o menos 3.000 años. 3.000. ¿Me da una razón? Bueno, pastor, porque primero porque hablamos de la lengua semítica de aquel entonces, lo que se venía desarrollando, en la manera como después, en la manera como el Señor le entregó al pueblo de Israel, le entregó la Torá, pero más o menos de los tiempos del arameo son escritos por allá, ya. Ajá, una época, deme una época, una fecha, una época, comprométase, así como lo hizo la hermana, 3.000, 4.000, me gustaría ver el por qué, cuál es la razón. Miren, es muy importante que nosotros cuando estemos desarrollando algo, empecemos a trabajar en un proceso de asimilación, de aprendizaje. Hay gente que cuando está en un lugar y pasa tiempo en ese lugar, ejemplo, nosotros como grupo, pudieran ser otros grupos, cualquier otro grupo, pero están en un lugar y pasan tiempo en un lugar, por ejemplo, entran a un lugar, escuchan una conferencia, un estudio, están en un diálogo, y entonces después de salir del lugar es, wow, qué palabra, cuánto me impactó esa palabra, cómo revolucionó mi vida esa palabra. Pregunto, ¿impactó tu vida, revolucionó tu vida esa palabra? ¿Qué entendiste? ¿Me la puedes contar? Oye, la verdad es que no sé. Entonces, ¿cómo fue eso? Que esa palabra impactó tu vida, que esa palabra revolucionó tu vida, y cuando tienes que explicarla dices, no entendí. Bueno, yo prefiero gente que no se emocione tanto y que entienda la palabra, que a la hora de dar razón de lo que allí se expresó pueda no decirlo todo, pero sí decir algo con sentido, con orientación, con más claridad. O sea que no es cuánto tiempo pasamos en un lugar, sino cuánto nos afecta a nosotros estar en ese lugar, en la línea de tiempo, ¿verdad? Haciendo una inversión de nuestra vida, nuestra mente, aplicar nuestros esfuerzos a poder entender. Eso es algo muy, pero que muy importante. Entonces sí, entre aproximadamente 3.000 o 4.000 años, por lo menos en investigación, en estudios, podemos decir que aproximadamente 3.200 años nos separan del texto, del origen del texto. ¿Por qué? Bueno, porque el texto para nosotros, para nuestra fe, nace con Moshe. Y Moshe es un personaje aproximadamente del siglo XII antes del Mashiach. Entonces, si estamos nosotros aproximadamente a 2.000 años, nos separan del Mashiach, más 1.200, entonces estaríamos hablando de 3.200 años, ¿correcto? Entonces, que tengamos nosotros una capacidad de argumentar, y que argumentemos no desde ideas, no desde creencias, sino desde por lo menos certeza, o por lo menos razones
que se apoyen en una investigación. Ninguna razón que se apoye en una investigación es científica. Puede ser psicológica, puede ser religiosa, pero no sería científica. Entonces no nos sirve. Una razón psicológica, ¿para qué la quiero? Una razón religiosa, ¿para qué la quiero? Quiero una razón científica, que se apoye en investigaciones, que tome en cuenta la historia, la cultura, la literatura, que tome en cuenta la arqueología, que tome en cuenta esa banda de tiempo. Eso es lo que nos importa más a nosotros. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Porque hablo de repensar la fe, de volver a pensar la fe. ¿No? Que quede claro que estoy hablando de fe, no estoy hablando de creencia. ¿Sí? Porque en estos días he estado revisando un poco y el concepto que las personas tienen de la fe es creencia. Es creencia. De hecho, le niegan capacidad de verificación a la fe. ¿Cómo está? Cosa que nosotros no acompañamos ni en lo más mínimo. Porque la fe para nosotros no puede ser una creencia. Para nosotros la fe tiene que ser algo que se pueda verificar a partir de pruebas, pues, que nosotros podamos manejar. Solo que en el terreno de la fe hay pruebas que se escapan a lo tangible, a lo que nosotros podemos tocar. Carecen a veces la fe de ese tipo de pruebas, pero eso no significa que no sean pruebas en otra instancia. Entonces, nosotros estamos leyendo textos de hace 3200 años, pero lo estamos leyendo hoy en el siglo XXI. Entonces, fíjense, por ejemplo, una de las críticas que se le hacen hoy en día los filósofos y los científicos y los estudiantes de literatura a, por ejemplo, a Aristóteles. Es una postura muy cómoda la de esa gente que, por ejemplo, dicen que no son... que no están comprometidos con Aristóteles, porque Aristóteles es un personaje del siglo IV antes del Mesías, y que Aristóteles leía una literatura distinta a la que están leyendo ellos hoy como investigadores en pleno siglo XXI. ¡Wow! Son razones muy cómodas. Obvio, Aristóteles es un personaje separado de nosotros en el tiempo. Siglo IV, siglo V antes del Mesías, ¿cierto? O como dicen por ahí, antes de Cristo. ¿Y qué tipo de literatura leía Aristóteles? ¿Lo sabemos? No. No lo sabemos. Entonces, Aristóteles leía la literatura de Homero. Por ejemplo, la Ilíada, que se ve muchas veces por ahí en películas. O la Odisea, eran los textos del pensamiento griego. Y otro tipo de filósofos de los cuales nos hablan los escritos de los primeros discípulos. No sé si ustedes han leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde aparece allí Shaul Eshalías, o el apóstol Pablo llegó a una región llamada Atenas, y allí en Atenas tuvo que discutir. Discutir no es malo, discutir es un diálogo donde nosotros podemos mostrar nuestras diferencias. Los que estudian el cerebro hablan, por ejemplo, de los neurotransmisores y los neuroinhibidores. Y cuando se dan debates, siempre que se dan debates, entonces actúan los neurotransmisores y también los neuroinhibidores. ¿Para qué son los neurotransmisores? Nos sirven para conectarnos a nosotros con la inteligencia, con el razonamiento. Explotamos en conocimiento desde ese punto de vista. O sea, empezamos a conectarnos. Es como si estuviéramos hechos, cableados, para ir al encuentro de la verdad, para ir a conocer la verdad. Entonces empezamos nosotros es como que usted empieza un diálogo con alguien y en ese mismo momento usted empieza a razonar desde la hora, desde ejemplos, encuentra ejemplos, analogías, personajes que te acuden de repente, referentes históricos, escriturales, culturales. ¿Qué está pasando contigo en ese momento? Los neurotransmisores
estás transmitiendo y estás encontrando analogías, ¿verdad? Pero en la otra persona que no tiene estudio, que no tiene investigación, que no tiene análisis, ¿qué está ocurriendo con ella? Los neuroinhibidores se están activando porque ella empezó al principio con creencias, con ideas, con un razonamiento muy centrado, de repente en una tradición o en una cultura, y en ese momento empezó a descubrir que lo que está argumentando no lo puede probar. En ese momento entonces los neuroinhibidores lo desconectan de la capacidad de razonar, de la capacidad de entender. ¿Y con qué se conecta en ese momento? Con dos impulsos, el impulso del miedo y el de la violencia. En ese momento se manifiesta en aquel hombre o en aquella persona el miedo hacia lo que tú le estás planteando y luego la actitud de violencia, de agredir. Entonces empieza a señalarte, tú eres falso, tú no sabes lo que estás diciendo, tú estás perdido, mejor arrepiéntete y pare usted de contar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, desde este punto de vista, pues, es muy importante que nosotros analicemos, pues, porque yo veo, por ejemplo, hoy en día a estos científicos, yo veo de repente a estos filósofos, y para poderlos ver, para verlos realmente, siempre tenemos que tener referentes históricos, porque si no tenemos referencias históricas, es muy difícil poder entender nuestra sociedad hoy. Y si yo no entiendo mi sociedad hoy, no puedo hablarle, no puedo ser palabra para la sociedad, no puedo ser respuesta, o no puedo interpelar desde el amor la sociedad en la que yo estoy viviendo, pues. ¿Se entiende la idea? Entonces uno no sabe si es que, ¿será que Elohim me ve? ¿O será que Elohim está ausente, está sordo, Elohim no me ve? A un sacerdote le preguntó, por ejemplo, un hombre cuando ya estaban a punto de matarlo. Lo tenían en condiciones totalmente inhumanas, en la celda más oscura, más fría, viviendo entre cucarachas, entre ratas, y ya prácticamente con la soga en el cuello. Y entonces cuando entró el sacerdote, supuestamente para iluminar la realidad de ese moribundo, el moribundo tenía una pregunta para el sacerdote. La pregunta que le hizo fue, ¿Dios está aquí? Esa fue la pregunta que le hizo. Y fue una pregunta que dejó al sacerdote sin palabras, lo dejó congelado. ¿Por qué? Dios está entre las ratas donde yo estoy en este momento, entre las cucarachas donde estoy en este momento, o tal vez está en la soga que ustedes me van a poner aquí en el cuello y usted vino a ponerme como un placebo o como una anestesia para tranquilizarme. Entonces se da como que ese conflicto interno, ¿no? El sacerdote se quedó congelado. También se da el caso de los verdugos, personas encargadas para matar. Digamos que son personas como investidas de la providencia divina, tienes el poder de matar, por ejemplo un policía, por ejemplo alguien del CICPC, o por ejemplo alguien del ejército cuando está en una bomba. Entonces se han dado el caso de pilotos que han tenido que salir a bombardear una zona y después de esa matanza tan fuerte, cuando regresan traumatizados porque no soportan la idea de haberle quitado la vida a tanta gente. Entonces, frente a eso, se plantea el caso de a quién realmente iba a consolar el sacerdote. Si el sacerdote iba a consolar al que iba a perder la vida o al que la estaba quitando. ¿Por qué razón? Porque a veces alguien no tiene el guáramo para quitarle la vida a otro. ¿Por qué? Porque la escritura dice no matarás. ¿Cierto? Entonces se da como que nosotros tenemos que empezar a repensar la fe. No simplemente decir, mira, tienes que arrepentirte porque si no te vas al infierno, porque si no el diablo te lleva, porque si no... No es eso donde nosotros nos debemos quedar. No es una lectura de la escritura sin tener en cuenta la historia.
Eso sería muy irresponsable para nosotros. A lo mejor usted dirá, pastor, yo lo que quiero es que usted lea versículos. Para mí es más fácil cuando usted lee versículos. Para mí es más fácil cuando decimos, no, es que no nos vamos para el cielo, o es que el Mashiach viene ya. No, yo necesito que pensemos. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, volver a pensar en estos asuntos. Porque la escritura no fue que nos cayó desde allá, desde hace 3200 años, y nos cayó hoy, y hoy empezamos a leerla sin tomar en cuenta todo el bagaje histórico y cultural por el que ella ha pasado hasta llegar a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad de hace 3200 años no era una sociedad atea, ni tampoco agnóstica, tampoco era una sociedad secularizada. Era una sociedad sacralizada, era una sociedad politeísta, era una sociedad que todos, absolutamente todos, eran portadores, unos de creencias y otros de fe, pero ninguno concebía la realidad en los términos en los que se concibe hoy. Hoy para mucha gente es muy cómodo decir Dios no existe, o yo creo en Dios pero a mi manera, o decir yo no creo en nada. Hoy para la gente esa es la época dentro de la cual nosotros vivimos. La época de los autores de la escritura fue totalmente otra, y allí está la literatura a la que nosotros tenemos que empezar a ponerle cuidado. ¿Sí se entiende la idea? Entonces estos pseudocientíficos, hoy en día pseudocríticos, que ellos dicen que, bueno, la situación de Aristóteles fue diferente, es verdad, la historia de Aristóteles fue diferente, la literatura de Aristóteles fue diferente a la historia nuestra y a la literatura nuestra hoy, es verdad hasta cierto punto. Porque si ciertamente Aristóteles leyó y reflexionó a partir de la Ilíada, la Odisea y a partir de la observación de la naturaleza, nosotros hoy leemos los mismos textos de hace 3200 años. Nosotros no estamos cambiando los textos. Nosotros, en cambio, la diferencia que tenemos es que razonamos desde los mismos textos, no desde los textos de Aristóteles, ni desde los textos de los científicos hoy. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay una diferencia total, completamente otra. Por ejemplo, no es lo mismo la Ilíada de Homero que de repente el Quijote de Cervantes. No es lo mismo. Para llegar de la Ilíada de Homero al Quijote de Cervantes hay que pasar por la historia. ¿Cierto? ¿Sí o no? No es lo mismo. No es lo mismo, entonces, literatura de otro tiempo a la literatura nuestra hoy. Nosotros, en cambio, como comunidad de fe, por eso digo repensar la fe, porque nosotros no tenemos la opción de cambiar los textos. Nuestra única alternativa es comprender los textos y darle sentido a esos textos desde nuestra historia, desde nuestra actualidad. No tenemos como alternativa cambiar los textos e inventarnos otro. ¿O sí tenemos esa alternativa? No la tenemos. Yo tengo que morir con Bereshit, tengo que morir con Shemot, tengo que defender la Torá. Yo no tengo otra alternativa. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Comentarios hasta aquí, comentarios por favor. Estoy en la introducción en el tema. Quiero ver hasta dónde se puede captar lo que estoy compartiendo aquí. Es como una lluvia, es como un bombardeo que nos invite a repensar. Pastor, Dígame. le hago una pregunta con respecto a usted está hablando de la escritura del Eterno. Sí, cómo no. Ok. ¿Qué existencia tendría ella entonces de años? De años, 3200, ya lo respondimos. 3200 años. Desde nosotros hoy
hasta el momento en que nacen los textos, 3200 años. Entonces, si quiero hacer una buena exégesis, que en resumidas cuentas, nuestros esfuerzos se reducirían a hacer una buena exégesis de no solo de la escritura, sino de nuestra época, porque la exégesis no es simplemente hacer una buena lectura de la escritura, sino también de nuestra época. La verdadera exégesis se mueve en dos horizontes: el horizonte del texto, el pasado del texto, y el horizonte nuestro hoy, ¿cierto? Cualquier exégesis que renuncie a una de esas dos posibilidades no sirve para nada. O sea, no sirve para nada. ¿Qué es lo primero? ¿Mi presente ahora? No, el pasado del texto. El pasado del texto es el que ilumina mi presente. ¿Sí se entiende hasta aquí? Entonces yo debo tomar en cuenta, todo esto se reduce, primero estamos definiendo la literatura que usamos y la época en la que nace nuestra literatura. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener claro? El pasado de la literatura, ¿cierto? El pasado de la literatura y nuestro presente, porque para nosotros esa literatura es importante. Entonces, si yo voy a estudiar el pasado del texto, el pasado de la literatura, yo tengo que tener cuidado de no meter ideas mías en el pasado del texto. Son dos cosas distintas. Y esta es una primera exigencia. Y esto es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo con un compromiso con la honradez, con la integridad que yo debo tener presente. No puedo meter ninguna idea del siglo XXI en un texto del año 3200 antes del Mesías. ¿Sí me he explicado hasta aquí? Luego esa información la traigo a mi presente hoy. Por eso es muy importante que si alguien habla de Shaul HaShaliach, si alguien va a hablar de él, tiene que conocer muy bien la historia. La historia tiene que conocerla muy bien. Tiene que conocer entonces la historia del personaje, la teología del personaje, la formación cultural, intelectual del personaje, su formación religiosa. Es fundamental que pueda conocer, que pueda comprender eso. En estos días, el día miércoles, en la clase que daba aquí a los pastores de Mariche, me hicieron una pregunta sobre Mateo capítulo 10:28 específicamente de Mateo, donde Yahshua habla de tener temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces me decían que les habían hecho la pregunta, que si el alma no era inmortal, ¿cómo Yahshua planteaba eso? ¿Cómo planteaba eso? Y si no eran entidades separadas. Entonces, fíjense, es hacer una lectura y una interpretación espúrea y legítima. ¿Por qué? Porque Yahshua es un personaje del siglo I que se desenvolvió en Israel, que tuvo una formación teológica basada en la Torá, en los profetas y en los escritos. Yahshua no fue un hombre que salió del territorio de Israel, tampoco fue un hombre que fue a territorio griego. Jamás en ninguna parte de los escritos de los primeros discípulos cita poetas griegos. O sea, se sobreentiende, o a partir de los textos, para no dar nada por sobreentendido, que jamás entró en contacto con poetas griegos, no tuvo formación griega, sino tuvo una formación platónica. ¿Cómo yo voy a inferir por Mateo 10:28 que él está hablando acerca de la inmortalidad del alma? Eso no se puede deducir ni por el nacimiento, ni por la educación, ni por su formación, ni por el ejercicio de su ministerio. Entonces,
Además, si revisamos el texto dentro del contexto, en el capítulo 10, del verso 1 en adelante, él está constituyendo, estableciendo a 12. Es un texto de misión, capítulo 5, verso 5 hasta el 7, dice que a ellos los envió y les dijo: por camino de samaritanos no vayan, ciudades gentiles no entren. O sea, es un texto de misión contextualizado en Israel. Y obviamente él está hablando de lo que los hombres podían hacer. Los hombres podían privarles de la vida, no iban a recibir el mensaje, podían quitarles la vida, pero no podían privarles de la vida venidera. ¿Sí? Entonces el texto es un impulso a decirle, por encima de cualquier cosa, manténganse firmes, manténganse fieles. No importa que les quiten la vida, los hombres tienen poder para privar de esta vida, pero no del mundo venidero. En cambio, Elohim puede privar de esta y de la venidera. Ese era el planteamiento. No era un planteamiento platónico, no era un planteamiento de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué pasa? Que si voy a tener una lectura correcta, voy a hacer una exégesis correcta, no puedo meter una idea mía dentro del texto o dentro del personaje que está en el texto. Lo mismo pasa con Shaul a Shalía. ¿Qué ocurre en los textos, por ejemplo, de Bereshit? Texto como el que nosotros empezamos a leer ahorita. Un texto que por lo menos el personaje, Moshe, estamos separados del tiempo, 3200 años. Entonces imagínense cómo coincidían la vida en aquella época. Para nosotros es muy importante cómo coincidían el mundo. Había algo llamado cosmogonías, es decir, y cosmologías, cómo se veía, se concebía la creación, cómo se concebía el mundo. Entonces fíjense, por ejemplo, se habla de los dioses babilónicos. Y los dioses babilónicos, ellos hicieron el mundo a partir de un conflicto. ¿Cuál fue ese conflicto? Bueno, Marduk en pelea con Tiamat. Entonces viene Marduk y cortó en pedazos a Tiamat. La corta en pedazos. Entonces con la parte de arriba hace el cielo, con la parte de abajo hace la tierra, con la sangre que va a salir de allí hace al ser humano y con la baba hace las nubes. ¿Quién quiere vivir en un mundo así? O sea, en un mundo así nos costaría vivir, pero esa era la imagen que tenían. Sí, era la imagen que tenían. Entonces, ¿qué es lo que hacen los textos de Bereshit, los textos del Génesis? Desmitifican, gracias, me gusta más esa expresión, desmitifican esa visión. ¿Por qué desmitifican esa visión? Porque en Bereshit se me va a presentar a Yahweh, a Elohim, como un Elohim distinto a Marduk, donde por la palabra de Elohim van a surgir los cielos y la tierra. Es verdad que no se desprende de la idea de cortar. No se desprende de la idea de cortar. Si usted ve, el mismo proceso de cortar está ahí, pero no se presenta desde el punto de vista que se viene presentando en la mitología, en este caso babilónica. ¿Por qué hay el proceso de cortar? Porque se puede ver en la separación. Elohim separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahí está esa idea de cortar. Luego separó, ordenó que se reunieran las aguas en un solo lugar y que se descubriera lo seco. Sigue la idea de cortar. También separó la luz de las tinieblas. Sigue la idea de cortar. Esa idea de cortar se encuentra presente en el texto, lo cual quiere decir que los autores de las escrituras están desmitologizando un mito, están matando vacas sagradas.
O sea que los textos de la Escritura son una reacción contra mitos que ya existían. ¿Me estoy explicando? Los autores de la Sagrada Escritura están reaccionando contra mitos que ya existían. ¿Y cómo están reaccionando frente a esos mitos? Está el uso de la razón. No eran textos irracionales. Y a veces hay cosas que en el texto parecen irracionales, pero esa irracionalidad no es de locura, sino de diseño. Y eso yo tengo que entenderlo. Es un diseño irracional a propósito, pero está lleno de inteligencia. No es como un loco que perdió la razón, sino que en esa irracionalidad hay un diseño por el cual se me quiere mostrar algo. No es que el autor se volvió loco, sino que por la vía del aparentemente sin sentido me está presentando una verdad importante. Bueno, si el científico, el supuestamente científico, se va a acercar a nuestros textos para medirlos con criterios del siglo XXI, por supuesto que no va a entender la realidad que el texto está presentando. Y entonces, si yo me siento a debatir o a tener un diálogo con esa gente sin yo mismo conocer los textos que estoy defendiendo, simplemente me van a hacer pedazos. ¿Se capta hasta aquí? Por ejemplo, en el lado egipcio, la idea que tenían de la creación en algunos mitos era que un dios con los dos pies se había masturbado y entonces empezó la creación. Así salió la creación. Era la idea, pero ya va, es que no se tiene que ver el asunto como una morbosidad, usted tiene que quitarse esa idea de la cabeza. Es la verdadera idea que está ahí es la fertilidad, no la morbosidad. O sea, yo leo los textos y los leo con prejuicio, y eso hay que acabarlo, amado. Uno no se puede acercar como un moralista al texto. ¿Qué es eso? De un moralismo. Usted tiene que olvidarse de eso. Usted tiene que acercarse al texto con ética. La ética es más que la moral. La moral encierra al hombre, lo presiona y lo llena de culpa. La ética es un camino para buscar las mejores soluciones en medio de cualquier problema que esté vinculado a la moral. Yo me acerco al texto y sí, salió el mundo porque los dioses se estaban masturbando, uno con un pie derecho y con un pie izquierdo. Mire con lo que lo estaba haciendo, por lo menos medite, reflexione en eso. Entonces no puedes ver el asunto con que la literatura lo que quiere promover es morbosidad. No, está promoviendo fertilidad. La idea de fertilidad para ellos es una idea muy importante. Otro de estos dioses, y lo tengo que decir, ¿sabe cómo produjo la creación? Con semen desde los labios. Y botó el semen y salió la creación. Entonces se me está planteando el tema de la fertilidad. Es un tema que se me está planteando. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la escritura en cambio le da un paso adelante a eso y no comulga con esas ideas. Nos va a plantear una idea que yo sostengo con toda responsabilidad. Es más científica. Es más científica. A lo mejor no con las categorías de hoy, en el siglo XXI, pero sí está el germen, está como esa base científica insinuada, está ahí, hay como caminos que si nosotros buscamos bien en el texto, los podemos encontrar. Entonces es necesario conocer nuestra literatura. Entonces, ¿qué valor tiene para nosotros un tema como el que estamos compartiendo hoy? Bueno, principalmente la vida de las culturas pasadas, primitivas, el hombre del pasado no es el mismo hombre de nuestros días. Nosotros no somos el hombre del pasado, somos el hombre de nuestros días o el ser humano de nuestros días. ¿Ok? Entonces, aquí voy a leer algo de un libro que la vez pasada les recomendé. Tratado de Historia de las Religiones. Y hablé de Mircea Eliade, ¿se acuerdan? Vamos a ver lo que comentan de él.
Fíjese, en más de una ocasión ha concebido Eliade su obra como contribución a un nuevo humanismo. Leo simplemente, después analizamos. Muchos de sus intérpretes no creen que se trate de una pretensión excesiva. Fíjese, en efecto, su descripción del hombre religioso, el Mircea Eliade en este libro va a hablar del hombre religioso. O sea, es una sociedad pasada, no es el hombre de hoy. Su descripción del hombre religioso, su interpretación del mundo, de los símbolos y los mitos, sirve para poner al descubierto dimensiones profundas de lo humano en una civilización técnico-científica, centrada más en la razón instrumental, se va ocultando progresivamente. Fíjese lo que dice aquí este autor, ¿no? La descripción del hombre religioso, su interpretación del mundo. ¿Cómo interpretaba el hombre del pasado el mundo? A partir de símbolos, mitos, y le servían para poner al descubierto dimensiones profundas de lo que realmente es lo humano. Algo completamente distinto a nuestra civilización, que es más científica, es más centrada en la razón y en la técnica. Si uno tuviera que describir a la sociedad hoy en día, es una sociedad científica centrada en la razón y en la técnica. Pero los mitos no se han ido, los mitos siguen hoy, las creencias continúan hoy. Nosotros vamos a mirar algo aquí. Entonces, uno de los mitos que yo he visto es intentar que se esfume lo sagrado en la razón. O sea, que alguien me diga a mí que porque con los métodos de la razón yo no puedo experimentar al Creador en forma pura, por eso no existe, eso es un mito. Tu razón se convirtió en un mito, porque la razón no es ni siquiera el cerebro, ni siquiera eso es la razón, mucho menos la mente, que la mente es algo más que el cerebro. Pero fíjese, el sistema científico hoy en día, basado en la ciencia, basado en la razón, pretende pregonarle al mundo que el eterno no existe. ¿Basado en qué? En la ciencia. Si no lo puedes ver ni con un telescopio, ni con un microscopio, eso no significa que no exista. Ahora, ¿qué es la razón? La razón serían los caminos que el hombre puede experimentar para poder interactuar con lo que tiene al frente. Algo como por intentar definirlo. Pero la razón no necesariamente explica el todo. Si ni siquiera puede explicar la razón, ni siquiera puede explicar la razón cabalmente, qué es un árbol, o si ni siquiera la razón puede explicar qué es el cerebro, hasta ahora no lo puede explicar, va a poder explicar qué es el universo, o qué es el creador del universo. No, simplemente no, eso sería un mito. Eso sería un mito de la ciencia actual de nuestros días. Y entonces yo estaba un tanto preocupado con este asunto y me he puesto a indagar y a tratar de construir respuestas, primero para nosotros hoy y para los futuros encuentros que nosotros podamos tener con las personas por ahí. Entonces fíjense ustedes que hoy en día la neurociencia, y eso fue propio, está muy reciente, de la década de los 90, se empezó a hablar en la década de los 90, se empezó a hablar de la década del cerebro, y ahora se está hablando de la década de la conciencia, que es algo todavía más elevado, más profundo que la década del cerebro. Y si la ciencia de punta todavía no puede explicar lo que es el cerebro, el cerebro está cableado para gobernar tranquilamente el planeta Tierra, sin ninguna dificultad. Las millones de conexiones que tenemos en las neuronas, bueno, nos dan para gobernar esta Tierra y otras más. ¿Tiene sentido eso? ¿Sabe por qué tiene sentido? Pues cuando ustedes leen Bereshit, capítulo 1, versículo 28, vamos a leerlo.
Vamos a leer a ver qué nos dice allí la escritura. O sea, yo estaba un poco inquieto con estos temas. Y dije, bueno, yo me considero en la obligación, en la necesidad de compartir esto con la Keila. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Llenen el mundo y gobiernenlo. O sea, ¿desde cuándo está dicho esto? Desde aquel tiempo. ¿Dónde estaban los científicos ahí? ¿Dónde estaba la neurociencia ahí? ¿Dónde estaban los académicos? ¿Dónde estaban los que hoy en día le dan culto a la razón? ¿Dónde estaban los laboratorios? ¿Dónde estaban los telescopios, los microscopios? ¿Dónde estaban los avances tecnológicos que hoy en día, a los que hoy en día está arribando la ciencia? No estaban por ninguna parte. No estaban por ninguna parte. Como vamos a demostrar, nosotros somos herederos de una cultura griega occidental que hasta el día de hoy no toma con seriedad los textos hebreos. Y fíjate, desde que los textos hebreos están diciendo, Yahweh puso al hombre y le dio capacidad de dominar la tierra. Obviamente, para yo poder tener capacidad de dominar la tierra es algo que ya se me dio como un derecho adquirido y está en el cerebro. Está en el cerebro. Desde que Yahweh puso al hombre, le dio el cerebro. Y si le dio el cerebro, le dio la capacidad de dominar. Solo que ese dominio se iba a descubrir en el tiempo. Amén. Se iba a ir descubriendo progresivamente, y es lo que estamos viendo, o es lo que nosotros estamos empezando a ver hoy. Ahora, fíjese, otro punto importante aquí es que la palabra que nos entregan aquí los textos hebreos es una palabra distinta a la que nosotros podemos leer en los textos de Babilonia, o en los textos egipcios, o en los textos griegos, o en cualquier otro tipo de literatura o de creencias. ¿Por qué razón? Porque en cualquier creencia distinta a la hebrea, la visión que tenían del planeta y de las cosas es que eran sagradas. O sea, era un mundo sacralizado, que en lugar de decir sacralizado, debemos hablar de un mundo embrujado, un mundo encantado. Ahora, si yo considero al mundo sagrado, ¿cómo hago yo para dominarlo? Nadie se atrevería en su sano juicio a intentar dominar lo sagrado. Se supone que si algo es sagrado es superior a mí y yo debo someterme a él. Él debe dominarme a mí, porque yo me someto a Elohim, porque él es lo santo. ¿Podré yo intentar dominar a Elohim? Sería una locura. Entonces, el panteísmo, por ejemplo, le atribuye deidad a la creación. La creación es divina. ¿Cómo se les va a ocurrir entonces dominar la creación? Sería simplemente imposible. Tendrían que ponerse en una actitud de esclavos ante la creación. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces, de allí que las sociedades sacrales que experimentan las cosas como lo santo, lo divino, no se atrevan a matar una vaca, no se atrevan a matar un animal, no se atrevan a dominar el mundo. ¿Se entiende la idea? En cambio, la Torá me está diciendo otra cosa. La Torá, o sea, miren lo que está ocurriendo. Los textos antiguos, que no tienen que ver con la teología de la Torá, son textos donde creador, mundo y hombre se encuentran mezclados, confundidos. No es posible separar lo uno de lo otro. En ese contexto es muy difícil sacar la creación del estado arcaico primitivo. Simplemente las cosas son lo que son y hay que dejarlas así. Pero en cambio la teología hebrea nos da un paso inédito. ¿Por qué? Nos dice, la creación no es sagrada. La creación es criatura de Elohim. ¿Ok? Entonces, ella nos va a mostrar una diferencia. Elohim es uno,
La creación es algo diferente a él y el hombre ha sido puesto para tener comunión con Elohim y a partir de esa comunión ejercer dominio en la creación. Entonces pone las cosas en una perspectiva correcta, porque ya el mundo para mí no es sagrado, sino que yo puedo desenvolverme en el mundo y puedo desarrollarme en el mundo, puedo emprender, pues este es el verdadero camino hacia la ciencia. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Amén, amén. Me están diciendo que sí, me estoy explicando. Entonces, es el verdadero camino hacia el desarrollo. Porque, o sea, es lo que les estoy diciendo. Si yo considero que algo es divino, yo no lo voy a querer dominar. Pero si considero que eso está no por debajo de mí, sino al lado mío para que yo lo pueda aprovechar, entonces yo puedo tocar eso, puedo desarrollar eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto es lo que viene ocurriendo, ¿no? Con la civilización científica técnica centrada en la razón, una razón instrumental, y entonces esto es lo que piensa el hombre de hoy, porque es verdad que nuestra situación no la del hombre arcaico ni la del hombre antiguo, sobre los que se apoya Eliade en su descripción del hombre religioso, sobre los que se apoya Eliade en su descripción del hombre religioso. Es verdad que vivimos en una época secularizada y que la secularización es un hecho cultural innegable e incluso irresistible, pero también lo es que los análisis de este autor permiten comprender rasgos de nuestra situación sociocultural que los analistas de la secularización habían descuidado, porque la secularización no comporta la eliminación pura y simple de lo religioso de la conciencia del hombre. O sea, fíjense todo el ataque que le han dicho a la gente: Dios no existe, la divinidad no existe, Yahweh no existe, Elohim no existe. Eso es una pura invención. El hombre no fue hecho a imagen y semejanza de Elohim, sino que Elohim ha sido hecho a imagen y semejanza del hombre. Y en eso han estado bombardeando y bombardeando permanentemente a nuestra sociedad. Por ejemplo, Federico Nietzsche declaró la muerte de Dios oficialmente. Entonces, ¿quién pasó a ser Dios para Nietzsche? El hombre, pero no el hombre cualquiera, sino el superhombre. De aquí se valió Adolfo Hitler para la cantidad de matanza y para la raza de los superhombres que él quería crear. A mí me gustaría que nosotros podamos repensar la escritura desde la historia, y yo les aseguro que vamos a terminar pero apasionados, realmente apasionados por esto, y vamos a poder tener una respuesta clara desde este punto de vista. Entonces no importa el bombardeo que le hayan hecho al ser humano, no han podido borrar de su conciencia esa conciencia religiosa. De hecho, fíjense ustedes que el ateísmo es un fenómeno más propio de Europa, y lo han ido exportando, pero les ha costado mucho poder exportar el ateísmo. Es más, Europa muchas veces se quiere erigir como la cumbre del pensamiento más elevado, y a la final Europa ha sido esa bestia precoz que ha ido como un verdadero depredador. Mire, aquí llegaron en 1492 y mire lo que hicieron aquí. Miren lo que hicieron aquí, cuando llegó Cristóbal Colón, cuando llegó de allá de España, y ¿qué fue lo que llegaron a hacer? Bueno, la barbarie. Venían y mataban los indios porque decían: los indios no tienen alma y hay que matarlos. Entonces, después emprendieron lo que fueron las misiones de evangelización, que realmente fueron misiones de catolización, de catolicismo depravado. Y mientras unos sacerdotes supuestamente con su evangelización metían el alma en los indios, los otros robaban y mataban indios hasta decir basta. Mataban aquí a los aborígenes hasta decir basta. Entonces esta bestia precoz
se extendió, bueno, hasta distintos sitios. Por donde usted mira tiene sus tentáculos. ¿Cuántos millones de habitantes no hablamos aquí el idioma español? Y entonces por eso ahora hay una lucha, hay una batalla, y por eso tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos, donde se habla de cuál es nuestro idioma, si es el castellano, si es el idioma español o si es el latinoamericano. Y en estos días estaba escuchando un intelectual español y él decía que el idioma es el idioma iberio, es decir, el idioma español, iberio español. Entonces, ubicándose allá en España, es verdad que tuvo su origen allá, pero es verdad que nosotros hemos desarrollado desde esa experiencia de dominación nuestra propia manera de hablar, de concebir e interpretar la realidad, y por eso hablamos ahora del idioma latinoamericano, es decir, de un idioma que nosotros manejamos aquí en nuestro propio territorio de manera autóctona, con total independencia de ese tipo de corrientes esclavizantes. Entonces dicen, no, esa fue una idea que inyectaron los gringos y la inyectaron allá. Bueno, a lo mejor el término lo acuñaron los gringos, pero no han acuñado el idioma aquí. No sé si me estoy explicando. Dígame, hermano. Oye, qué inspiración. Me va desarrollando la mente terrible. Aleluya. Fíjese, usted está hablando de eso, metió a Cristóbal Colón. Resulta de que aquí no hablábamos ese idioma. No, para nada. Porque decía, eso vamos, ya usted me jaló para allá, para los guayú. Claro, así es. Aquí había una raza india guayúe. Exacto. Aquí no había este idioma que yo estoy hablando. Los aztecas, los mayas, los incas. Ahora mire, aquí llega la hermanita que aquí trajo aquí que un trabajo de investigaciones. Ajá. Y se habla de la Torá, que la Torá la han agarrado para todas estas marramucias que se ha venido oyendo. Ok. Y aquí han venido muchas inspiraciones, a que las han sacado todas esas naciones y todos esos países, Grecia, de Grecia para Roma y de ahí para acá, todos estos países han tenido sus dioses de ellos mismos por su propia sabiduría, su propia sapiencia, que aquí está, que el hombre se cree sabio en sus propias opiniones, en su propia sapiencia. Y mire cómo se ha venido desarrollando todo esto, que lo único que domina a sobre todo el mundo entero es la raíz, el hebreo. Amén, amén, que amén. domina todo, que es la palabra mandada por Elohim para que así se gobernara el mundo entero. Exacto. Usted mandó Sí. a leer en Génesis y mira cómo ha venido este desarrollo feo. Mira. Amén, amén. Te dijo, lea ahí, mija, y leyó la hermana por allá. Y los bendijo Elohim y le dijo, fructifíquese, multiplíquese, llenen la tierra, subyúguenla, señorense. Y todo el ser humano se ha agarrado de ahí, se cree un sabio, se cree un dominio. El hombre ha creído, ha pasado por encima de Elohim. Amén, amén, amén. Y Exactamente. miren todo lo que ha venido, todas esas explicaciones que usted nos ha venido dando, mira cómo se han venido desarrollando. Y es verdad porque está pasando ahorita. Por supuesto que está pasando. O sea, lo que tenemos es que aprender a repensar nuestra fe. Si no repensamos nuestra fe, nosotros nos vamos a quedar en discusiones tontas. O sea, mucho me temo que esta experiencia con nuestras raíces, no vamos a saber qué hacer con ella. Entonces nos vamos a encerrar en una discusión de los nombres, la fiesta, la venida, la ida, el cielo, no sé qué, no sé qué más. Por favor, repensemos nuestra fe. ¿Cómo puedo yo releer desde unos textos que a veces, si me quedo encerrado en esa discusión, son muy poco dicientes para nuestro vivir hoy? Yo necesito de verdad despertar, porque si no, todo este potencial, toda esta riqueza, corremos el riesgo de botarla por el desagüe. No es posible. Nosotros tenemos que ser una sociedad que despierte. ¿Qué es lo que nos puede despertar a nosotros? Entrar en contacto realmente con nuestra identidad,
Por ejemplo, hagamos el hombre. Yo estaba meditando sobre esa palabra. ¿A quién le dices tú hagamos? No, se lo está diciendo a Jesús, porque ahí está la Santísima Trinidad. Tú no puedes probar eso, ¿vale? Los judíos dicen, se lo dice a los ángeles. Es una reacción contra los trinitarios. Es una reacción contra los cristianos, pero tampoco se lo está diciendo a los ángeles. ¿A quién se lo dice? Bueno, se lo dice a todo lo que viene ocurriendo en los 5 días anteriores. Si yo reviso eso en contexto, esa es la respuesta que tengo. Se lo dice realmente a esa luz, se lo dice realmente al cielo, se lo dice a la tierra, se lo dice al agua, se lo dice a los peces, se lo dice a los leones, se lo dice a los animales, se lo dice al sol, se lo dice a la luna, se lo dice a las estrellas. Mira, cuando empiezas a estudiar te das cuenta que se lo está diciendo a toda la creación. Hagamos el hombre. Exacto. Y eso es una respuesta que yo no me la estoy inventando. Está en el texto. ¿Por qué se lo dice a la tierra? Porque en el 2:7 formó Elohim al hombre del polvo de la tierra. Porque no subía agua, no caía agua de arriba. Y Yahweh Elohim hizo subir vapor a la tierra, hizo subir un vapor de agua a la tierra. Entonces se lo dice al agua, se lo está diciendo al sol también, porque está allí para regular tiempo. Se lo dice al tiempo, porque influye en nosotros. Se lo dice a las plantas, porque nos alimentan. A los animales, se lo va a decir a toda la creación. Hagamos el hombre. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Y hoy en día esto tiene una base científica. Entonces observe que podemos darle una lectura a la escritura con base a la realidad y no simplemente a un círculo de interpretación religiosa donde se encerraron en una discusión cristianos y judíos. Y ahora entonces surgimos con una respuesta mesiánica, pero tiene que ser una respuesta de verdad basada en la realidad. No puede ser una respuesta fanática. Tiene que ser una respuesta que de verdad se ajuste a la razón que nos está planteando la escritura. Ahora, pastor, mire la revelación que me está dando ahorita. Ajá. Córtelo Mire, pues. Entonces, por eso es que usted manda a estudiar. Mire, entonces, miren, esto está bello. Amén. Cuando uno abre la Biblia, que se pone a leerla,